Cordial saludo para todos, mi nombre es Camilo Steven Benavides Gutiérrez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y hoy vengo a explicar sobre el análisis de la aplicación de principios de las escuelas y de los nuevos enfoques de la administración. Escuela científica. El principal autor, uno de los principales autores de esta escuela es Taylor. Y la escuela científica se presenta como un modelo mecanicista y pragmático que busca la aplicación de métodos científicos en los procesos de trabajo con el propósito de potenciar la productividad y la riqueza. La administración científica buscaba eliminar a lo que se le consideraba holgazanería, métodos empíricos y tradicionales del trabajo que hicieran más lenta la producción para aprovechar al máximo el tiempo de los obreros. Se buscaba una disciplina del trabajo eliminando esquemas lentos e innecesarios. Se genera entonces una distribución del trabajo que consistía en descomponer cada proceso sistemáticamente, eliminando tareas que fueran inútiles y restaran tiempo. Pero también se concentraba en la especialización del trabajo con técnicas más rápidas. Taylor además creía que el ser humano se movía o estaba motivado en esencia por incentivos materiales para incrementar su productividad, dándole muy poca atención al elemento humano, es decir, que se incentivaba más el individualismo o el aislamiento del trabajador. La especialización del trabajador trajo consigo un incremento de la productividad, pero al enfocar el incentivo solo en lo material y no en lo humano, se generó que los trabajadores estuvieran inmersos en procesos de división de trabajo más sencillos, pero que eran cíclicos, y esto hacía del trabajador algo parecido a una máquina. Aislar al trabajador es no tener en cuenta la naturaleza del ser humano como ser social, que requiere no de procesos cíclicos o repetitivos, sino también de la generación de relaciones sociales. En síntesis, se buscaba el estudio y la organización científica del trabajo, una selección de trabajadores, una supervisión del trabajo y sus procesos para verificar que estos se cumplieran y fueran productivos, y la cooperación entre directivos y operarios como una especialización en la planificación del trabajo por parte de los administradores. Los métodos de Taylor fueron de observación, el estudio de tiempos y movimientos, mientras observaba, pensaba y racionalizaba el desempeño de cada tarea, es decir, que se establecían unas normas para sistemáticamente poder dirigir el desempeño de los trabajadores. Era racional la selección del trabajador, sus herramientas y el entrenamiento también lo eran. La supervisión funcional que se implementó consistía en asignar y dividir supervisores o también denominados especialistas a cada operario para vigilar sus funciones. En sí, básicamente, muchos autores han sido críticos del pensamiento de Taylor. Incluso algunos decían que el pensamiento de Taylor no era meramente científico, pues se basa en evidencia puntual o concreta, pero no en un enfoque meramente científico, sino mecanicista, racional y de dominación mediante reglas establecidas. El enfoque humano y social no está presente y el trabajador se debe limitar a procesos cíclicos de trabajo y con una nula participación en decisiones. Y además, la visión de Taylor se llegó a considerar como un sistema cerrado que no tiene en consideración la importancia del entorno o el ambiente externo. En la actualidad, a partir de estas ideas originarias de la administración científica, se han logrado desarrollar formas modernas de desarrollo tecnológico y de producción. Muchos de sus principios se han sustituido con el tiempo. Las innovaciones en la organización de las labores propuestas y basadas en el pensamiento de Taylor y Ford siguen aún vigentes, y las innovaciones tecnológicas se basan también en tiempos y movimientos, con el fin de lograr un incremento en el potencial de la productividad entre operarios y máquinas. Hoy en día existen empresas que se ven forzadas a ofrecer productos de mejor calidad, con bajos costos y en el menor tiempo posible, esto con el fin de ser más competitivas. KFC es el caso de una empresa que, como otros negocios de comida rápida, tienen que ser más productivos y competitivos, por lo que ofrecer un servicio rápido y de calidad es una prioridad fundamental para lograr una fidelización del cliente. Estos negocios aplican distintas teorías clásicas del pensamiento administrativo, pero sin duda alguna su aplicación en sus operaciones de la escuela científica es notoria, dado que este tipo de negocios ofrecen modalidades de autoservicio
y capacitan a los empleados en el estudio de tiempos y movimientos. Además que aplican estos principios en sus procesos, estableciendo tiempos determinados o tiempos estándar para la realización de las tareas y, por supuesto, tiempos estándar para poder realizar el servicio. Escuela de Sistemas. Uno de los principales exponentes o autores de esta escuela es Bertalanffy. Los sistemas se denominan como un conjunto de elementos que los integran con órganos que los rigen, regulan o gobiernan. Todos los elementos dentro de un sistema se relacionan entre sí y tienen funciones específicas, es decir, redes de relaciones con una finalidad. Los sistemas además poseen dinámicas que se dan por elementos que conforman un proceso que es además cíclico. Estos elementos son demanda, proceso, producto y satisfacción. Se dice que es un proceso cíclico porque una vez satisfecha la demanda, se origina una nueva demanda y el ciclo se repite continuamente. Los sistemas poseen subsistemas que constituyen a su vez un sistema mayor. Estos subsistemas son individuos, organizaciones, tipos de gerencia, medios físicos, entre muchos otros más. Los sistemas se clasifican debido a su dinamismo, a su dependencia, a su capacidad para interaccionar con el ambiente externo. Los sistemas que destacan debido a su naturaleza son, por ejemplo, los sistemas naturales, que surgen como propiedades naturales y no dependen de criterios artificiales que crea el hombre. Es decir, no existe una intervención directa del hombre. Los sistemas sociales donde sí existen debido a la intervención del hombre, como las familias, las empresas, los partidos políticos, las instituciones, se consideran sistemas sociales. Los sistemas artificiales son los que son inventados por el hombre, como sistemas de computación, los sistemas de riego y máquinas. Los sistemas estáticos también destacan debido a su dinamismo, como las máquinas que no reaccionan ni se modifican por la influencia del ambiente externo o del medio ambiente. Los principales sistemas dinámicos que destacan son las sociedades, los clubes sociales, las empresas, los animales y las plantas. Los sistemas homeostáticos son, por ejemplo, los relojes, los teclados inalámbricos que funcionan gracias a su batería, es decir, contienen en sí mismos y hasta ciertos límites la capacidad de autorregularse. Los sistemas que destacan debido a su dependencia son los sistemas dependientes e interdependientes, siendo los dependientes los que dependen de otros para poder funcionar, como por ejemplo el motor de un vehículo que depende de un sistema eléctrico. Por otro lado, los interdependientes dependen el uno del otro, como las organizaciones y los sistemas sociales. Es decir, una empresa que produce un bien o servicio dependerá también de los consumidores que satisfacen dicha demanda para poder existir, y a su vez estos consumidores que conforman un grupo social o una sociedad dependerán de empresas u organizaciones que satisfagan sus necesidades fundamentales, necesidades que por supuesto están soportadas por el poder de compra, pues una necesidad no genera demanda solo por ser una necesidad. Las empresas se enfocan en aquellas necesidades que están soportadas por el poder de compra, porque sin este poder sencillamente no hay demanda. Destacan también en capacidad para comunicarse e interaccionar con el exterior los sistemas abiertos y cerrados. Los abiertos reciben bastante información e interactúan con otros sistemas como los organismos sociales. Este sistema se caracteriza por sus amplias interacciones externas que traen al interior de este sistema gran cantidad y flujo de información. Los cerrados, por el contrario, reciben poca información e interactúan poco con su medio ambiente, como es el caso de una máquina o la batería de un vehículo. La perspectiva de los sistemas orientan a proporcionar un modelo amplio para entender todas las organizaciones. Es decir, para mayor comprensión en el estudio de los sistemas, se tienden a representar a través de varios modelos, los cuales pueden ser modelos a escala, modelos analógicos, modelos matemáticos y modelos físicos. En la administración, los modelos representan estructuras en la organización y sistemas operativos. Los modelos se emplean como métodos de estudio y análisis de la estructura de las organizaciones y los métodos de cómo operan. Esto con el fin de poder mejorar el funcionamiento, tomando tanto las organizaciones como los procesos
descomponiéndolos en partes para estudiarlos minuciosamente y determinar si el funcionamiento o los roles que interactúan dentro de ese funcionamiento realmente son eficientes. Los sistemas se componen de 3 elementos: entradas, proceso y salidas. Las salidas son los insumos como los recursos materiales, la información y el talento humano. El administrador, por medio del proceso administrativo, logra procesar los insumos y generar unas salidas que se traducen en productos y servicios o información. Una vez termina el ciclo, se genera una retroalimentación que se dirige hacia el ambiente externo de la empresa o a una entrada para producir bienes y servicios. Esto que regresa a la entrada son las utilidades. En cambio, los productos y servicios e información se dirigen al ambiente externo de la empresa. Todos los elementos dentro de un sistema se interrelacionan entre sí. Las entradas se enfoca en los insumos y la materia prima. Es la potencia que permite operar el sistema adecuadamente. El proceso es la transformación, es el momento en que la entrada cambia a salida, es la ejecución del sistema. La salida es el resultado, es cuando se crea el propósito y está listo para ser comercializado. La retroalimentación controla el sistema y mantiene o mejora el funcionamiento del proceso del sistema. El ambiente externo es un medio para el sistema, pero a su vez puede representar un peligro para el funcionamiento. Esto debido a que pueden surgir modificaciones en el ambiente externo, como un cambio en la economía nacional o internacional, y esto compromete los temas fundamentales de las empresas. Un sistema radica en sus interrelaciones. Toda empresa es un sistema porque sus diferentes elementos están interrelacionados entre sí. ¿Cuáles son los elementos de toda empresa? Pueden ser la maquinaria, las oficinas, los empleados, los activos y los pasivos financieros. La Escuela de Sistemas proporciona modelos que nos permiten entender, analizar y de forma simplificada las distintas organizaciones. Es vital el hacer uso adecuado de diversos modelos que nos permitirá planear y consolidar una estructura para una organización o entender más sobre la misma. Existen empresas que se basan en modelos para mejorar su eficiencia o procesos, como en el caso de escuelas de conducción que implementan simuladores con el fin de mejorar sus métodos de enseñanza y aprendizaje. Hay modelos que permiten diseñar la estructura de una organización que planeamos crear o entender una organización en sí misma que ya se encuentra consolidada en todos sus procesos. Sistemas y subsistemas de manera clara. En el caso de pequeñas empresas que funcionan bajo un modelo conformado por distintas partes como empleados, jefes, gerentes, insumos y materia prima, además de que se rigen por un órgano que regula, rige y gobierna, como es por ejemplo una gerencia o un gerente. De esta forma podemos entender la estructura de una empresa y las funciones de las distintas partes que la conforman, pero además analizarlas de manera que sepamos si los roles cumplen o no adecuadamente sus funciones y desde allí elaborar estrategias o generar cambios importantes. En conclusión, esta escuela suministra los instrumentos necesarios para entender la lógica de una organización y el funcionamiento de sus partes. Suministra información al administrador para analizar la organización, los métodos y sus roles para poder mejorar su funcionamiento a nivel organizacional, y esto es algo que se considera profundamente valioso. Escuela estructuralista. La escuela estructuralista se compone en los años 50. Su antecesor más importante fue Max Weber, que además de economista fue sociólogo, y de allí derivan conceptos muy interesantes, además con aportaciones importantes en la administración pública. Sus aportes más reconocidos son la autoridad y la burocracia, pero digamos que el pensamiento estructuralista se basa en varios pilares: comunicación, autoridad, estructura de comportamiento y estructura de formalización. La escuela estructuralista se compone por psicólogos y sociólogos que enfocan su estudio en los problemas y causas que se generan en las empresas, es decir, que estudian el comportamiento y el factor humano. Aquí abordaremos autores como Mainz y Etzioni. Mainz, socióloga alemana, presenta sus aportes en tipologías de las organizaciones y la estructura de autoridad. Esta autora consideraba que las empresas se estructuran en 3 bases. La primera, estructura jerárquica, donde la dirección toma las decisiones según objetivos de la organización, algo que es común en empresas tradicionales, gobiernos y fuerza pública. Se delega la autoridad a mandos medios en diferentes áreas de la empresa, pero obedecen siempre a un mandato superior, al igual que en estas estructuras jerarquizadas, entre más bajo estás en la estructura, más órdenes y obediencia debes acatar. Esto teniendo en consideración normas y reglas de la empresa.
La siguiente es la estructura democrática. Las organizaciones democráticas, en cambio, propician más la participación como organizaciones sociales mediante consensos y asambleas, acuerdos en aprobación por una mayoría y que se siguen rigiendo por un cuerpo administrativo. Sus tipologías sirvieron para que actualmente se eliminaran algunos paradigmas de dirección antiguos donde prevalecía el autoritarismo o la autocracia. Sus estudios permitieron que en la actualidad algunas empresas empezaran a cambiar sus esquemas de dirección autoritarios o autocráticos y empezaran a implementar esquemas democráticos y estructuras de autoridad técnico-democráticas. La siguiente es precisamente las estructuras por la autoridad técnica. Estas estructuras la autora las expone como las que se basan en el conocimiento del experto, un director que coordina diversas áreas en una organización pero no manda sobre ellas, pues en muchas de estas áreas él no es especializado. El ejemplo de las universidades se orienta al tecnodemocrático como estructura, ya que estas, aunque son coordinadas por un órgano rector, también cuentan con facultades y escuelas de conocimiento que toman decisiones. Respecto a comunicaciones, la autora se centra en los modelos mentales y la autora los expone a través de la modelación de la conducta, donde valores, visión y visión como cultura del trabajo en las empresas logran modelar la conducta de los trabajadores para que se alineen a los valores y objetivos de la empresa y pueda existir una lógica en el pensamiento del individuo trabajador con los ideales de la organización. Etzioni, también sociólogo, presenta aportes en tipología de las organizaciones y la del comportamiento en las organizaciones. Etzioni consideraba que la empresa se estructura en base a sus necesidades. Da un enfoque clave para entender las organizaciones en el siglo XXI. En su modelo se propone establecer arquetipos que mejoren la eficiencia organizacional. Dichos arquetipos que permitan una mejora de la visión de las organizaciones por parte de los miembros que las conforman. Los arquetipos también son modelos mentales que modelan la conducta y el autor los explica de la manera en cómo las instituciones, organizaciones sociales y gremios conforman una estructura de pensamiento. Para poner un ejemplo, un ingeniero no tiene la misma visión del mundo que un médico, que un político o que un matemático. Todo esto depende conforme a la cultura de su profesión. El modelo de Etzioni invita a dejar de usar los planes rígidos propuestos por otros autores e incita a que se aplique una mayor flexibilidad y adaptabilidad de las organizaciones sociales a los cambios. Se deben reconocer la visión de las empresas de manera colectiva como también el trabajo en equipo. Este modelo rompe barreras mentales y psicológicas, asimismo que también logra romper la imposición autoritaria o coercitiva para dar paso a un modelo en donde todos los miembros entiendan la función de la empresa y la visión de negocio, además de compartirla colectivamente junto con sus valores y lograr así el compromiso social, económico y moral con las empresas. Las tipologías que abordó el autor fueron las de 3 tipos de organizaciones que mencionaremos rápidamente: control coercitivo, control utilitario y normativo. Todos arquetipos mentales similares. Etzioni profundiza en que las organizaciones deberían permitir la flexibilidad y el desarrollo de la creatividad, al igual que la adaptabilidad a los cambios constantes en el medio ambiente externo. Permitir la flexibilidad en las empresas las hará más competitivas y por ende serán más resistentes a los cambios. Bien, ahora trataremos uno de los nuevos enfoques de la administración, que es el outsourcing. Outsourcing, en el concepto más sencillo, significa tercerizar la mano de obra, subcontratar a un tercero que es además especializado para que se encargue de algún proceso o servicio puntual. Esto se puede hacer con el fin de potenciar la producción, ahorrar en costos de contratación de empleados especializados o en inversión en infraestructura o tecnología. El outsourcing tiene historia desde finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las empresas decidieron concentrar erróneamente sus actividades con el fin de evitar pagar a proveedores y no depender de ellos completamente. Cuando el desarrollo tecnológico hizo de esta austeridad un fracaso, fue cuando se dieron cuenta estas empresas que esa concentración de sus actividades fue una estrategia que los orientaba más al fracaso. En los 70 se empieza a implementar en empresas de información tecnológica y en los 80 ya se comienza a definir el término de outsourcing. Las ventajas son la disminución en costos de manufactura y planta o equipo, es decir, que hay empresas que pueden ahorrar costos de inversión en plantas físicas, equipos de tecnología que resulten sumamente costosos comprarlos o adquirirlos, y esto mediante la subcontratación se puede solventar sin recurrir a gastos elevados.
existe una rapidez en el cambio del entorno, ya que los servicios se pueden realizar sin problema dentro y fuera de la empresa. Es decir, que incluso se pueden realizar dentro de la empresa que está prestando el servicio de outsourcing. O también se puede hacer dentro de la empresa que está requiriendo la subcontratación de un outsourcer. La empresa construye un valor compartido. Las empresas pueden compartir responsabilidades y riesgos al mismo tiempo, pero también valor y beneficios mutuos. Compartir dichas responsabilidades se puede hacer a través de un proceso que se llama el co-sourcing. Una mejora de tecnología en la organización y un mayor compromiso hacia la tecnología. También se puede lograr una mejora de tecnología en la organización y un mayor compromiso de las empresas hacia la tecnología. Claramente las empresas tendrán una mejora tecnológica a través de aliados que se dediquen a este tema y colaboradores expertos en la materia. Esto proporciona un valor profundo que es la posibilidad de adquirir experiencia de estos aliados. Los riesgos y las desventajas del outsourcing son varios y es importante que una empresa antes de externalizar sus servicios los conozca y revise puntualmente. Aquí hablaremos de uno de los que considero es de los más importantes y es que existe la posibilidad que la ayuda externa o outsourcer conozca el producto y aprenda del mismo producto lo suficiente como para que empiece su propia industria y por lo tanto se comience a gestar una competencia. Y esto debido a lo que ya se mencionó, y es que el outsourcing permite a la empresa poseer lo mejor de la tecnología sin tener que recurrir a entrenar su personal o sin tener que recurrir a contratar personal costosamente especializado. Es importante debido a esto separar e identificar las áreas que pueden pasar de manera segura a un proceso de outsourcing, como recursos humanos, producción, sistemas financieros y administrativos, entre otros. Las áreas que no pueden pasar a outsourcing son tesorería, el servicio al cliente, el área de distribución, el área de ventas, y no se les puede dar un control sobre los proveedores. Esto es algo que las empresas siempre deben revisar minuciosamente y contemplar qué áreas pueden o no pasar a estos temas de outsourcing para así garantizar seguridad al momento de realizar esta externalización, esta subcontratación o esta tercerización de la mano de obra. Para terminar, explicaremos brevemente en qué consiste el proceso administrativo. El proceso administrativo se distribuye en varias fases: planeación, organización, dirección y control. El proceso administrativo es de gran importancia dentro de la administración en las diferentes organizaciones. La planeación es el proceso donde se comienzan a consolidar y a elaborar estrategias para alcanzar objetivos ya definidos de la organización. Esto mediante un proceso programático de acción o también de una manera más informal en donde no existan lineamientos concretos. Se pueden escribir los objetivos propuestos y también elaborar un plan a ejecutar. Se hace una evaluación del estado actual de la empresa y de los recursos disponibles. Se evalúan también los medios para alcanzar las metas establecidas y los posibles inconvenientes que se puedan presentar en el camino y que puedan alterar el plan de acción. La organización es un proceso esencial de la administración donde simplifica las funciones. Se evalúa entonces cómo se pueden alcanzar los objetivos de manera colectiva y mediante una organización adecuada se logra incrementar la productividad, facilitando la ejecución de las actividades a realizar dentro de lo planeado y precisando las funciones y responsabilidades del equipo de trabajo. Una vez hecho esto, se pasa a la siguiente fase, que es la dirección. Y la dirección consiste sencillamente en dirigir el talento humano, dirigir el trabajo de los miembros de la organización con la finalidad de lograr los objetivos y las metas ya definidas anteriormente. La dirección además debe contar con un administrador que esté capacitado, que cuente con grandes habilidades de liderazgo e influencia sobre los demás, que tenga la capacidad de tomar decisiones y adaptarse a los cambios. Es decir, que el administrador debe poder elaborar estrategias oportunas, gestionar redes adecuadas de comunicación dentro de la organización para así lograr una resolución adecuada y pertinente de los problemas que se puedan presentar.
Y por último tenemos el control. El control ya consiste en realizar una comparación del desempeño con lo ya planeado en el plan de acción y velar que todo se esté cumpliendo a cabalidad. Se deben revisar entonces las variaciones en caso de que existan elementos dentro del plan que no se estén cumpliendo de manera correcta. Y esto es importante para lograr identificar las causas del problema o de los problemas que estén surgiendo en el momento y así poder elaborar estrategias que puedan resolverlos. Esto puede llevar a una modificación del plan de acción o de las estrategias en sí mismas. También puede mejorar o encaminar por una mejor ruta ese plan ya elaborado anteriormente. De igual forma, puede haber un cambio del plan de acción con el fin de lograr los objetivos y las metas ya planteadas por la empresa. Dicho esto, no cabe duda de la gran importancia que tiene el proceso administrativo en la administración y en las empresas actuales, pues incluso hoy en día las organizaciones se valen de este proceso secuencial para poder alcanzar sus propósitos, para poder establecer los objetivos y metas y poder cumplirlos, poder alcanzarlos de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente, además de que les permite hacer una evaluación en general de los recursos que tienen disponibles, de los obstáculos que se pueden encontrar durante el camino y sobre todo también les permiten identificar las posibles oportunidades que pueden aprovechar como organización para poder alcanzar esos objetivos tan importantes que se comienzan a crear dentro de este proceso administrativo.